tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Tenemos el día de hoy como invitado a Jorge Muñoz. El licenciado Jorge Muñoz es licenciado en turismo y él es el presidente del Colegio de Licenciados en Turismo del Estado de Guerrero. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación, don Pepe Mayagoitia, nuestro amigo Mauricio también, muchísimas gracias. El tema del turismo es un tema obligado para quienes vivimos en Acapulco, toda vez que de forma directa o indirecta, toda la economía del municipio se mueve a través del turismo. Si hay turismo, los hoteles tienen ingresos y por supuesto la planta de empleados de los hoteleros también tienen sueldos. Del mismo modo, los restauranteros tienen personas que les consumen los alimentos, los taxistas tienen a quienes transportar. Sin embargo, hemos visto que al paso de los años ha habido distorsiones en lo que respecta a la calidad en el turismo, que al fin de cuentas es lo que llama al turismo, lo que invita al turismo a regresar y lo que lo invita a que nos visite. Esta calidad y esta calidez pues está estrechamente relacionada con la forma en la que los tratamos con equidad y con justicia. Y tenemos ahora un Acapulco que lucha todos los días por sobrevivir. Anteriormente éramos pues un polo turístico reconocido mundialmente. Ahora seguimos siendo reconocidos mundialmente. El nombre de Acapulco es un nombre que existe en la mente de todas las personas en el mundo, porque nadie tiene una bahía tan hermosa como la nuestra. Nuestras bellezas naturales realmente son únicas, pero ya la gente no viene. El turismo americano ya no viene, y ya no viene como venía antes. Los vuelos, teníamos vuelos ordinarios y teníamos vuelos charters que volaban de Acapulco a Los Ángeles directo, de Acapulco a Chicago, de Acapulco a Dallas, de Acapulco a San Antonio, de Acapulco a Houston, de Acapulco a Nueva York, de Acapulco a Toronto, de Acapulco a Vancouver, de Acapulco a Montreal, y todo eso se acabó. El tocar los antecedentes de la actividad turística en Acapulco es importantísimo, y la forma en cómo lo abordaste me gustó mucho, porque se nota que conoces, hablaste de muchos antecedentes que quizás muchos quienes intentan abordar el tema no lo tocan de la forma en cómo tú lo abordaste. Pues estamos obviamente ante una situación hoy en día en Acapulco un poco complicada. No es efectivamente este escenario que tú nos acabas de describir, y que obviamente era un escenario que se vivía en la época pues de los años, hasta los años 80, que fue la época en la que verdaderamente Acapulco tuvo un boom, sobre todo en uno de los gobiernos más prolíficos y más sensibles a la actividad turística, como fue la de José Francisco Ruiz Massieu. José Francisco Ruiz Massieu fue, que por cierto recientemente acaba de llevarse a efecto un aniversario luctuoso más, ¿no?, de su fallecimiento. Pero José Francisco Ruiz Massieu era un gobernante, fue un gobernador muy adelantado a su época, y que en términos políticos pues obviamente era un político nato, era un hombre que sabía de política, pero también sabía muchísimo de turismo. José Francisco Ruiz Massieu generó pues toda un andamiaje importantísimo para que la actividad turística pudiera desarrollarse en términos óptimos para la época en la que estábamos viviendo, ¿no? Sin embargo, hay que reconocerlo también, al paso de los años, la política del gobierno federal en materia turística pues fue obviamente no la de la consolidación de los destinos turísticos que ya teníamos en ese entonces, sino que creó otros destinos turísticos que hoy se conocen como los destinos turísticos integralmente planificados. Es decir, que no cometiéramos los mismos errores que desafortunadamente en Acapulco se cometieron en un centro turístico tradicional de playa. Y con ello surgen obviamente pues la joya de la corona, considerado hoy como tal, que es Cancún, y después obviamente Ixtapa,
después Huatulco, y después vendrían otros centros turísticos, ¿no? Y los que ya se anexaron o crecieron en la Riviera Maya. Hemos visto a través del tiempo que la visita de los cruceros pues no significa económicamente gran cosa para el puerto, toda vez de que son visitas efímeras, baja poca gente, consumen sus alimentos en el barco, utilizan el barco como hotel, el barco está, por lo general, llega muy temprano en la mañana y se va en la tarde, y así sucede en todos los cruceros alrededor del mundo. Muy raro que se quede a la pernocta, utilizan la noche precisamente para viajar y de esa manera reducir el número de horas en los que los pasajeros están en el barco. Esto es en razón comercial estrictamente para beneficio de los dueños de la empresa, de la compañía. Pero sí es de notar que así como hablamos del tiempo compartido y de los condominios, hay que recordar que teníamos un barco de planta en Acapulco, un barco que hacía un viaje exclusivo de Acapulco a Los Ángeles cada semana y de Los Ángeles a Acapulco cada semana. Así que cada 15 días teníamos fondeado en la bahía al Pacific Princess, a ese que posteriormente fue motivo de una serie de televisión que seguramente todos vimos, que se llamó El Crucero del Amor. Era tal la tranquilidad y la calidez que se ofrecía en Acapulco, que se permitía que ese tipo de barcos hiciesen ese circuito utilizando Acapulco como base. Pero aquí es importante hacer notar también que en esa época había escuelas en Acapulco que todavía existen, en donde se imparten carreras técnicas de turismo y que tuvieron la oportunidad de firmar convenios con los dirigentes de la Princess para que los muchachos egresados fueran contratados directamente, algo parecido a esas plazas automáticas que piden ahora los normalistas bélicos que queman autobuses, pero que en ese entonces los más aventajados en sus calificaciones eran beneficiados con este trabajo, que era un contrato de 6 meses y solamente por 6 meses, porque verdaderamente el trabajo es muy duro. El trabajo conjunto de todos los acapulqueños y desde luego de todos los mexicanos, porque Acapulco, ¿a quién no le ha dado algo? ¿O quién no ha tomado algo de Acapulco? ¿Cuántas familias se unieron en Acapulco? ¿Cuántos matrimonios no se unieron en Acapulco? ¿Y cuántos no se desunieron también, no? ¿Cuántos no han venido digamos que a disfrutar las bellezas de Acapulco? Muchísimos. Yo creo que Acapulco es un destino todavía con mucha energía positiva. Yo creo que Acapulco todavía tiene mucho que dar y seguramente saldrá de este pequeño impasse que aunque muchos se nieguen a decir que estamos en crisis, yo la verdad es que con todo el dolor del mundo yo me atrevería a decir que sí, efectivamente estamos en crisis, y para ello obviamente, para poder sacar al enfermo del estado en el que se encuentra, pues primero hay que entender, hay que aceptar que se tiene una enfermedad, ¿no? Exacto. Y Acapulco está enfermo de varias cosas. Hablamos, lo manejas, lo hablas, lo presentas tú muy bien, el tema del segmento de los cruceros, que es un segmento que efectivamente ya se fue. Es un tema también, pero hoy tenemos pero aunque regrese, Jorge, no es la salvación. No, por supuesto, la idea es de que regrese, desde luego, pero ya las compañías de cruceros nos han puesto en varias ocasiones cuáles son sus condiciones para poder regresar, y entre ellas pues obviamente está la principal, que es la seguridad. Primero, obviamente, un atractivo que pueda ser susceptible de ser explotado turísticamente hablando. Número 2, que tenga vías de acceso y de comunicación, evidentemente para que pueda llegar el turista, para que pueda disfrutarlo y para que puedas venderlo. Y en tercer lugar, obviamente, seguridad, que eso es indispensable. Y en esta tercia, digamos, de haces, pues nos está faltando desafortunadamente uno, que es el de la seguridad, que es el que adolece precisamente Acapulco, y es ahí donde la tarea, a pesar de los anuncios espectaculares recientes, incluso de los 3 niveles de gobierno en todos los momentos, pues yo creo que ese es el tendón de Aquiles en este momento que está generando obviamente
que Acapulco se encuentre en una situación verdaderamente difícil. Yo digo que Acapulco rebasó los 20 millones de turistas al año en los 80, porque teníamos pues, tantos vuelos, gente de tanta parte, no contando también la de la Ciudad de México. Era un hervidero. Desde octubre ya empezaba Acapulco y se terminaba en abril. Estaba la compañía Worldways Canadá, que sus vuelos eran todo el año. Ya los charter de los buques se quedaban 3 días aquí estacionados. En Navidad pues, y Año Nuevo pues era la tradición escuchar esos sonidos de los buques cuando ya era Navidad y era Año Nuevo. No sé qué es lo que pasa. Tenemos una secretaria de turismo guerrerense, hija, como lo acaba de decir, de una persona que estaba muy aventurado a sus tiempos. Gracias a él tenemos el turismo de México por la autopista del Sol, que ya estaba ese proyecto 50 años anteriormente ya puesto, pero fue el único que lo aterrizó. Entonces yo creo que sí tenemos la píldora, sí tenemos la receta, simple y sencillamente tenemos que ver quiénes son los que nos obstruyen para que el puerto de Acapulco crezca. Somos más los buenos que los malos, pero los que están ganando la batalla al parecer son los malos, porque los buenos pues son como las ovejas, ¿no? No tienen manera ni de defenderse, pero los malos tienen todo lo que señala la ley como las agravantes de un crimen, ¿no? La premeditación, la alevosía, la ventaja y la traición, y además perfectamente armados. ¿Qué podemos hacer, Jorge? Habrá que construir murallas. Yo creo que aquí el problema de la inseguridad, se ha dicho muchísimo y hasta el cansancio, no es un problema privativo de Acapulco. Es una manifestación de nuestra sociedad, de las sociedades modernas, desafortunadamente. Y en ello para contribuir un poco a, digamos que a detenerla, no a erradicarla, sino a contenerla, obviamente los gobiernos pues se sofistican muchísimo más en sus áreas de investigación, de inteligencia, y obviamente en su modo de actuar, ¿no? Hay algunos algunos gobiernos que se vuelven todavía mucho más duros, ¿no? Y llegan inclusive a ser hasta dictatoriales, ¿no? Hay muchos gobiernos dictatoriales que contienen aparentemente un poco mejor estos excesos de violencia, por decirlo de alguna manera, pero no es la fórmula para nuestro sistema social, para nuestro nivel de vida, para nuestro México, ¿no? Yo creo que aquí lo que ha faltado, lo hemos comentado en muchas ocasiones, que las estrategias de seguridad, pues, tenemos que decirlo, desafortunadamente, por los resultados, y no es que sea uno agorero de malas noticias, ni que quiera uno estar criticando, ni tampoco estar señalando, ni tampoco estar poniendo el dedo en la llaga, pero son los resultados los que hablan por sí mismos. No están dando respuesta, no están dando resultados estas estrategias, ¿no? Hay otras cosas, por ejemplo, no tenemos un pecio, no tenemos barcos hundidos en Acapulco que se pueden utilizar perfectamente bien para promocionar el buceo, y el buceo está totalmente olvidado, y tenemos en Acapulco las aguas cristalinas y las profundidades y todo lo necesario para poder explotar el buceo. No se hace. Tenemos las regatas, hubo un tiempo que se hacían regatas, hace mucho tiempo que no se hacen regatas tampoco. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en Acapulco, aparte de todo. Torneos de pesca, que en Veracruz se hace el torneo del sábalo, por ejemplo, ¿no? Que se hace el domingo, pero bueno, y aquí en Acapulco se hacía el del pez vela, que hace mucho tiempo que no se hace, con la condición desde luego de que el animal, que nada más se pudiese capturar uno y que los demás soltarlos, obviamente medirlo, fotografiarlo y etcétera, para que concursara. Y bueno, hay como esas infinidad de propuestas que no necesitamos ni siquiera, bueno, ¿recuerdas el club de esquís? El club de esquís realmente fue la cuna del esquí acuático, del show de esquí acuático,
que luego se lo llevaron los gringos y lo presentaron en diferentes lugares en los Estados Unidos, sobre todo en la Florida. Pero es exactamente lo mismo, lo que se hacía aquí en los años 50. Se me vino a la mente ahorita que también tuvimos equipos de fútbol de segunda división, y que también pudieran ser un vehículo promocional, mediático, para poder publicitar Acapulco, ¿no? Y ahorita también tocabas un tema que es súper importante. Hace muchos años que Acapulco se seccionó, se zonificó. En términos mercadológicos, yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo que Acapulco haya sido cercenado, haya sido partido en tres zonas. Hay ejemplos a nivel internacional que nos pueden dar la razón del por qué yo no estoy de acuerdo en que se siga manejando Acapulco por zonas. Porque inclusive con la instalación o con la construcción o con la puesta en operación o con la inauguración, como le queramos llamar, de esta gran inversión que se va a hacer en la zona del Acapulco Diamante, ahora se le quiere cambiar. Ya no se le quiere seguir llamando el Acapulco Diamante, se le quiere llamar de otra manera, que para mi gusto, insisto, no hay una razón de que estemos zonificando Acapulco. Y repito, insisto, los ejemplos a nivel internacional nos pueden dar la razón. No podemos olvidar un gran problema que tiene Canadá y Estados Unidos, la obesidad. Aquí debemos de tener clínicas porque se presta turismo médico. El turismo médico lo hay en para la frontera. rebajar, ¿sí? Eso no, como tú dices, debemos renovar, debemos de tener, o sea, tenemos la estructura, simplemente, y yo lo sigo insistiendo, falta de voluntad y de conocimientos y de estudios, qué es lo que podemos brindar, y no tenemos ese Acapulco que ofertar y de qué hablar. Si le buscamos, le encontramos, ¿sí? El médico, el de convenciones, el de venir y observar la villa, pues eso, Müller, Tarzán, eso es lo que se enamoró y ahí hizo su casa ya. Wetzmüller, Johnny Wetzmüller. Sabemos que está a punto de terminar un doctorado y lo queremos despedir como casi doctor. Casi doctor Jorge Muñoz. Le agradecemos muchísimo su participación el día de hoy en Libre Opinión, sobre todo porque nos permitió hacer un análisis de todos los problemas que tiene Acapulco en materia turística, que es la materia fundamental del puerto. Mauricio, te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy como parte de este programa, pero sobre todo le agradezco a usted que haya tenido la amabilidad de estar con nosotros estas últimas 2 horas y que haya escuchado usted lo que es Acapulco, lo que todavía queda de Acapulco y todo el futuro que tiene Acapulco. Muchas gracias y lo invito para que esté con nosotros el próximo martes a las 18 horas en otro programa de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.